Bienvenidos, 50 años de IMSA, las 6 horas de Watkins Glen, en esta pista icónica al norte del estado de Nueva York, con un clima muy amable comparado con el de la carrera anterior. Ahí están todos listos para iniciar las 6 horas de Watkins Glen, y nosotros este resumen de una carrera muy interesante. Dicen por ahí que a cada milpita le llega su lluviecita. Y finalmente, mientras vemos aquí la localización de este circuito internacional, ya muy cerca, un par de horas de Buffalo, Nueva York, donde muy cerca están las cataratas del Niágara, y por supuesto que es frontera con Canadá. Las curvas, la primera curva es una curva que se toma a la derecha y de bajada, complicada, sobre todo cuando hay mal clima. Y después de la parte más rápida, después del inner loop, como pueden ver, viene la parte apretada del circuito que lleva a la curva 8, que es muy importante, previa a la cual puede haber rebases porque es una buena zona de frenada. Ahí se ven buenos rebases, y aquí estamos listos desde la posición de privilegio. Tenemos, como siempre, a los protagonistas, el equipo de Taylor, el equipo de Penske, y por supuesto las ganas de Mazda por llevarse finalmente una victoria. Arrancaba la competencia de 6 horas. Inmediatamente los Mazda atacando el 55, el 77, con Harry Tincknell y Oliver Jarvis en el 77, Tincknell en el 55, y también la parrilla de los GTLM. Y muy pronto en la competencia tenemos el primer incidente, además fuerte. Es un Corvette, y la primera de varias banderas amarillas. Ahí está daño al Mercedes de Ben Keating, y el Corvette número 4 de Tommy Villeneuve. Es una lástima. Finalmente las carreras no se ganan en la primera vuelta, aquí tampoco en la primera vuelta de 6 horas. Ahí está, es un momento en que los pilotos llevan tanques llenos, llantas frías. Hay que ser muy cuidadoso para no tener problemas. Ahí apenas un toquecito al Corvette le hizo perder, irse contra el riel. Luego vino el Mercedes y simple y sencillamente no lo pudo esquivar. Aquí vamos en un BMW, vemos el primer toque al Corvette de Tommy Villeneuve, que perdió el control, y después, por supuesto, vino el Mercedes. Más adelante ondeaba nuevamente la bandera verde, cuando ya teníamos en el conteo regresivo 5 horas 47 minutos de carrera, pero ya Oliver Jarvis estaba a la cabeza con el Mazda número 77 sobre el Cadillac de Ricky Taylor, el de Van der Sande, y después Felipe Nasr por delante de Felipe Albuquerque. Y con los GTLM también una competencia muy fuerte entre las marcas participantes. Hemos hablado ya durante esta temporada de lo importante que ha sido darle al clavo a la cuestión del balance de rendimiento, porque Acura, Porsche, Ferrari, Chevrolet están muy parejos. Ahí veíamos a los dos Porsche y cómo exprimían entre dos, volviendo jamón del sándwich al Ferrari de WeatherTech, que finalmente también tenía muchas posibilidades. Cuando tenemos otro incidente por el toque entre dos autos, vamos a ver quién fue el piloto perdedor. Pero nuevamente un contacto ahí
que nos manda a uno de los pilotos hacia la trampa de grava. Aquí está la batalla por la cuarta posición. Parecía ser que tenía una llanta pinchada, y con esto, bueno, pues finalmente no pudo controlar el auto al entrar a la curva, y esto parece haber sido la causa del accidente. En el momento de la frenada, por supuesto, con una llanta con menos aire, no hay la estabilidad necesaria, y ahí está la situación por la cual tuvimos el incidente. Y después ondeaba la bandera verde nuevamente, faltando 5 horas 35 minutos, y Oliver Jarvis a la cabeza con el Mazda 77, seguido por Taylor Tignell. Ahora ya estaba el segundo Mazda en el tercer lugar, con Harry Tignell al volante, a menos de un segundo de su compañero de equipo en el auto líder. Y por supuesto, Tignell atacando a Ricky Taylor para tratar de colocarse detrás de su compañero y llevar nuevamente a Mazda a rodar, cuando menos nuevamente en el 1-2, cosa que han hecho este año en Daytona, en Sebring, pero que no han podido todavía coronar con una victoria. A Mazda le hacía falta una victoria. Este año, esta fue la tercera fecha del campeonato de duración, la tercera carrera, la Michelin Endurance Cup, y por supuesto era una nueva oportunidad de Mazda de llevarse la victoria. Jarvis, Taylor, Tignell, ahí está, Render Van der Sande, Stromer en la quinta posición en la LMP2, Aubrey, Westbrook en la GTLM, y en la GT Daytona Hinman. También una buena pelea entre las marcas en la categoría de GT Daytona. Muy cerradas todas las categorías. Es una pena que no haya los autos suficientes en la LMP2 para que tuviéramos un mejor espectáculo con ellos, pero con las otras tres categorías definitivamente los tenemos. Así que vamos a una pausa y continuamos con este resumen de las 6 horas de Watkins Glen. Estamos de regreso aquí en los momentos en que nuevamente vemos a uno de los autos protagonistas de esta competencia, peleando por supuesto por las posiciones secundarias, mientras teníamos a Jonathan Bomarito ahora con el Mazda número 55 a la cabeza. Faltaban 4 horas y 19 minutos y ya teníamos a los dos Mazda adelante, con Van der Sande en la tercera posición, a una buena distancia del líder, porque por supuesto todavía en cuestiones de estrategia uno ya había entrado y los otros dos todavía no. Mazda, Cadillac, Acura, las 6 primeras posiciones. Ahí está el auto número 12, un Lexus, sobre un circuito que conoce muy bien el equipo. Y Townsend Bell, que ha sido un protagonista del campeonato este año. Bueno, tuvieron que cambiar de motor el día anterior y por supuesto esto provocó que tuviesen que arrancar en la parte trasera de la parrilla. Sin embargo, bueno, pues aunque sabían
que reparar el auto era algo sencillo. De todas maneras, tener que arrancar en la parte trasera de la parrilla significaba que había que remar contracorriente, y eso es lo que estaban haciendo. Cuando vemos aquí otro incidente, Steven Simpson, que rodaba en la posición número 7 con el Cadillac. Tienen ustedes el número 84, que por supuesto va a empezar a aparecer cada vez más atrás en las posiciones. Vamos a ver qué es lo que sucedió. Seguramente uno de los pilotos se comprometió con la línea ideal, la parte interna de la pista, y ahí se tocaron, porque pues ya sabemos que según las leyes de la física, dos cuerpos no pueden utilizar el mismo espacio, y ahí está el resultado. El piloto trató de sacar al auto por sus propios medios, sin embargo, pues ya no pudo continuar. Momento de que ondeó la bandera amarilla, y cuando se abrieron los pits, los equipos aprovecharon para llamar a sus pilotos a la zona de los fosos de abastecimiento para repostar principalmente combustible. Vamos a ver desde este ángulo qué fue lo que sucedió. Como venía, como que había que ver. Parece ser que efectivamente, aunque no se puede ver el ángulo en el que pudiésemos encontrar exactamente qué fue lo que pasó entre ellos, pues es relativamente fácil deducir lo que se había comentado. Le cerró la puerta, lo tocó, y ahí terminó todo en lágrimas para ellos. Ahí está el Porsche con ese diseño retro del Brumos, que tan famoso hizo a Peter Gregg. Mientras tanto, el número 55, el Mazda de Jonathan Momarito, continuaba a la cabeza, seguido por Timo Bernhardt en el número 77. Mazda empezaba a oler la posibilidad de una victoria. Lo que no se imaginó era en qué iba a terminar esta carrera, que fue algo maravilloso para ellos. Ahí también está otra imagen preciosa del diseño del GT. Estas son las últimas carreras en el programa de Ford GT para el equipo de Chip Ganassi. Ya se despidieron del Campeonato Mundial de Resistencia, del WEC, y por supuesto ahora continúan aquí con la GTLM en la categoría IMSA WeatherTech. Ahí está un momento de la parada de pits, reposte de combustible. Sin embargo, un problema que ya no permitirá que puedan mantener la posición que tenían. El piloto se molesta, viene su reemplazo. Hay que esperar a que el piloto reciba ayuda para colocarse los cinturones, pero ha sido una pérdida grande de tiempo, que por supuesto significa mucho en las posiciones sobre la pista. Después de la bandera amarilla, nuevamente ondea la bandera verde. Y después de que teníamos a Momarito con el 55 a la cabeza, después de esta parada, era Timo Bernhardt con el 77 el que llevaba la batuta, aunque ya tenían a uno de los autos de Roger Penske, el Acura de Castro Neves, además muy cerca del segundo lugar, ambos, por supuesto, más de 2 segundos por detrás del líder de la competencia, el Mazda número 77. En el LMP2, Cassels en el primer lugar y Lux en el auto que originalmente o anteriormente iba en la primera posición, ahora rodaba en segundo, de los dos que tiene la categoría.
Y en GTLM, Blomqvist, Magnussen en el Corvette sobreviviente, Kron, Bamber y Pilet en el Porsche. Después de la parada, por supuesto, Pilet es un piloto que tendría que empezar a trabajar y remontar para dar la oportunidad al equipo de aspirar a la victoria de la mano de Nick Tandy. Ha sido un equipo muy fuerte durante esta temporada y en IMSA. Está el Porsche 911 y su avance en las posiciones. Y desde luego, después de las paradas hay que recordar que nuevamente los autos salen con los tanques llenos y normalmente hay cambio de neumáticos, por lo cual los pilotos tienen que ser cuidadosos, no nada más por lo que representa rodar con el tanque lleno de combustible, sino porque los neumáticos no tienen la temperatura adecuada todavía y cualquier pequeño error puede significar el desastre, como ya pudimos ver con otros pilotos, como en el arranque con el Mercedes y el Corvette en la categoría GTLM. Y vamos con el Acura, el número 6 del colombiano Juan Pablo Montoya, los dos autos de Roger Penske circulando ahí juntos, Castroneves por delante, el brasileño por delante del colombiano, a poco más de 5 segundos del líder Timo Bernhard, pero a 2 décimas de segundo entre ellos. Ahí los tienen. Montoya persiguiendo a su compañero de equipo Helio Castroneves. Finalmente es importante el trabajo de equipo, pero ahí también, si hay la posibilidad, hay una buena rivalidad interna, sana, deportiva, y lo que quiere Juan Pablo Montoya es rebasar a Helio Castroneves. Aunque en este momento de los intentos de Montoya por alcanzar a Castroneves, se ha separado 7 décimas el piloto brasileño, cuando la diferencia era de 2 apenas hace un par de vueltas. 4 horas y 1 minuto para que terminara la competencia de las 6 horas ahí en Watkins Glen International, una pista que fue visitada por la Fórmula 1 en numerosas ocasiones, icónica. Una pista en la que infortunadamente perdió la vida François Sever, y al siguiente año lo mismo sucedió con el talentosísimo piloto Helmut König, que todos decían tenía un futuro extraordinario. También dejó la vida ahí en el Watkins Glen, y de ahí, por cierto, se acabó la participación de la Fórmula 1 en este circuito, al que consideraron inseguro. Y por supuesto, después de la muerte de François Sever, Jackie Stewart decidió que dejaba la máxima categoría. Pero aquí estamos en este resumen de las 6 horas del Glen. Ahí está otro de los Ford GT del equipo de Chip Ganassi, ahí peleando las posiciones. Intercambio de posiciones. Blomqvist 1 segundo 271 milésimas sobre Jan Magnussen. Kron un poco más atrás. Bamber también un poquito más atrás. Y Pilet, como comentábamos, tratando de remontar posiciones para acercarse un poco más al líder de la competencia. Morada ahora con Marks y Foley, los 3 primeros hasta ese momento en la categoría GT Daytona. Con estas imágenes nos vamos a la pausa y volvemos con más. Estamos de regreso, 50 años de IMSA, las 6 horas
de Watkins Glen. Como comentábamos hace un momento, la tercera carrera de la Michelin Endurance Cup, una carrera que por supuesto pues ya era una nueva oportunidad mientras seguimos aquí a Katherine Legge, segundo lugar en la categoría GT Daytona, que bueno, desde el año pasado con este auto ha sido una gran protagonista. Y además, bueno, una de las chicas que comparte equipo con otras dos, Christina Nielsen, ahí la tienen, su coequipero, un equipo 100% femenino, pero muy competitivo, tres pilotos talentosísimas, Katherine, Christina Nielsen, y por supuesto también la directora del equipo, una mujer muy exitosa, empresaria, que manejan junto con Michael Shank Racing este equipo y este auto. Y desde luego, bueno, comentábamos cuando vemos la llegada del auto a los pits, la que calificó el auto fue Christina Nielsen. Ahí están Via Figueiredo, Katherine Legge acompañando a Christina, que fue la que calificó el auto. Un equipo que progresa carrera tras carrera. Se han acoplado perfectamente bien las tres pilotos y por supuesto la dirección del equipo ha sido la adecuada. Y con una buena planeación, una buena preparación, los resultados tienen que llegar. La parada aquí del Acura. Momentos muy importantes, las paradas de pits. Tenemos situaciones en las que un rebase que no se puede realizar sobre el circuito se puede realizar con un buen trabajo del equipo en los fosos de abastecimiento, y eso es lo que está tratando de hacer Acura, sino rebasar, cuando menos acercarse lo más posible a los dos Mazda, uno con Oliver Jarvis al volante, Pla en el segundo Mazda, el auto número 55. El 77 es el que ha llevado hasta este momento más vueltas en el liderato. Y tenemos aquí un problema, mientras aquí está otro de los autos que han sido protagonistas, el número 31, que por los incidentes pues no ha estado tan cerca como quisiera de la pelea en la punta, manejado por Felipe Nasr, el Cadillac, que termina su servicio ahí en los pits y sale a la pista para tratar de avanzar. Tiene a Felipe Albuquerque por delante en otro Cadillac. Los dos pilotos son brasileños, sexto y séptimo lugares, pero a la cabeza los dos Mazda no han cedido hasta este momento el liderato, excepto quizá en alguna de las paradas, pero cuando mucho por una vuelta. Ha sido una carrera en la que su dominio ha sido prácticamente absoluto. Sin embargo, hay que recordar que en Daytona también llevaban una excelente posición y una gran posibilidad de ganar, y no lo pudieron hacer por los problemas que tuvieron. Y lo mismo pasó en las 2 horas de Sebring. Ahí tenemos, están completando después de la parada de los prototipos Daytona y de los LMP2. Entran a su servicio la GTLM, y ahí inclusive hay cambios en las posiciones mientras están recibiendo el servicio. Y por el momento tenemos en la tabla a dos Porsche adelante, el de Earl Bamber y por supuesto el de Pilet. Aquí tenemos al coequipero de Nick Tandy, Patrick Pilet, que ha venido remontando posiciones. Ahí está el Acura, ha salido por delante de los dos Mazda. Vamos a ver en el momento en que reinicie la competencia si son capaces de dejarlo atrás, porque ahí está Juan Pablo Montoya, el piloto colombiano, duro, un hueso muy duro de roer
Una vez ahí compactadas las posiciones adelante, ondea la bandera verde. Vamos hacia la primera curva de bajada a la derecha con Juan Pablo Montoya. Ahí las llantas un poquito frías. Es un extraordinario piloto el colombiano, que se caracterizaba en las competencias de IndyCar por rebasar por fuera en los óvalos tras la arrancada, por su gran control del auto con las llantas frías. Y aquí inclusive se separó un poquito. Sin embargo, los Mazda parecen tener la carta alta y se acercan inmediatamente aquí en esta parte después de la recta, en esta frenada muy importante. Sin embargo, una buena tracción por parte del Acura de Juan Pablo Montoya hace que a la salida de ese complejo de curvas pueda separarse un poquitín, pero me parece que la diferencia ahí, que no llega ni siquiera a un segundo entre el primero y el tercero, 402 milésimas entre el primero y el segundo, los dos Mazda, el segundo y tercero, bueno, pues los mantiene tan cerca como cerca la posibilidad de poder atacar en cualquier momento. Difícil que Juan Pablo Montoya cometa un error. Sin embargo, los Mazda parecen tener las prestaciones, y así lo demostraron durante las 6 horas. De hecho, las han tenido durante toda la temporada. Lo que no han tenido es suerte. Pero alguien los estaba colocando en la mejor de las posiciones en esta carrera de las 6 horas de Watkins Glen. 1 hora y 5 minutos para que terminara la competencia, y el dominio que había tenido Mazda hasta este momento parecía estar siendo neutralizado por el Acura del equipo Penske, manejado por Juan Pablo Montoya, pero ya inmediatamente el auto número 55 de Harry Tincknell empezaba haciendo el ataque lado a lado. Llegaban a la curva, lo soportaba Juan Pablo Montoya, mantenía la posición, y tenía que ser muy cuidadoso Oliver Jarvis de que no estuviese tan cerca en caso de que hubiese un incidente entre Tincknell y Montoya, en el que también se pudiera haber perjudicado, porque lo que quería hasta ese momento, bueno, Mazda, era la victoria, porque no la habían logrado. Y si no podían circular como 1-2 al final de la competencia, cuando menos sí buscarían que uno de los Mazda pudiera ser el primero que recibiera la bandera de cuadros. Montoya ahí estaba tomando ritmo peligrosamente, ahí separado un poquito menos de medio segundo de Harry Tincknell, ahí apenas a 3 décimas detrás Oliver Jarvis en el otro Mazda. El número 77 se mantenía, y un poco más atrás Brendel van der Sande, peligroso este piloto, a 2,5 de líder, y Helio Castroneves en el otro Acura ya se había quedado un poquitín más atrás, pero ahí presente siempre con la posibilidad, por supuesto, de avanzar si algo sucede con los pilotos que van adelante de él. Ritmo fuerte de los 3 primeros lugares. Sin embargo, Juan Pablo Montoya hizo crecer la diferencia a 805 milésimas, acercándose al segundo de diferencia sobre Harry Tincknell. Todavía 1 hora. Y todavía trabajando de maravilla, tanto el Acura como los dos Mazda ahí adelante, pero el ritmo de Juan Pablo Montoya era extraordinario. Pudo aguantar ahí los embates del Mazda de Harry Tincknell después del reinicio, y con esto, después de agarrar el ritmo, pues ahí se ha mantenido la diferencia. Vamos a ver cuando cruce la línea de meta si se incrementa o se reduce. El que se ha retrasado un poquito más es Helio Castroneves, quien está ya a 3 segundos y 4 milésimas del líder. Y de alguna manera ha podido Juan Pablo Montoya contener, pues principalmente al Mazda de Harry Tincknell. El otro de Oliver Jarvis ahí se mantiene a la expectativa. Y como comentaba, cuidadoso
de que algún problema con su compañero no impidiera que pudiese inclusive adelantarlo, porque lo que buscan no nada más es terminar, sino también la primera victoria del año y de muchos años para la marca. Aquí está en este momento el Ferrari de WeatherTech. Cooper MacNeil comenta que bueno, tuvieron algunos problemas, pero que el auto ha estado muy fuerte. Ellos son los líderes de su categoría y por supuesto están buscando la victoria. Muy importante para ellos porque tampoco han tenido mucha suerte. Así que va a ver en qué lugar pueden terminar. Como él comenta, pues lo que están haciendo es trabajar. Sin embargo, bueno, pues ahí están BMW y Acura como grandes rivales. Así que cruzando los dedos para ver cómo les puede ir al final de la competencia, a la que hasta ese momento le faltaba 1 hora y 1 minuto. Con Juan Pablo Montoya a la cabeza, Harry Tingle en segundo, reduciendo 1/10 en la vuelta anterior a estas alturas de la competencia. Y Oliver Jarvis se fue un poco atrás, pero recortó Tingle la diferencia a poco más de medio segundo de Montoya, poniéndose la cosa muy interesante. A la pausa y volvemos. Estamos de regreso, 6 horas de Watkins Glen. Tercera carrera de la Michelin Endurance Cup. Y ahí está el Porsche con oportunidad de ganar. Se está poniendo la batalla en la GT Daytona extraordinaria con Farnbacher ahí en la primera posición, seguido de Bill Overlin y Tom Villander, discúlpenme, en el Ferrari 488 GT3. Ahí está la batalla de Farnbacher con Overlin en la categoría GTD, la GT Daytona, y las diferencias entre primero y segundo lugar, 812 milésimas. Mientras tanto, a la cabeza ya habían cambiado las cosas radicalmente, y no nada más Oliver Jarvis del número 77, que había llevado la cabeza durante muchas vueltas en esta competencia, fue rebasado por Harry Tingle con el número 55. Dejaron también atrás a Juan Pablo Montoya, que en este momento ya rodaba 16 segundos de líder de la competencia, mientras que el segundo lugar de Oliver Jarvis estaba a 788 de su compañero en el otro Mazda. Y por supuesto, el equipo oliendo finalmente la gran victoria que estaban esperando desde las 24 horas de Daytona y que no había llegado. Y en esta tercera fecha de la Copa de Duración está muy cerca. Sin embargo, bueno, pues no podían en ese momento cantar victoria. Nadie puede cantar victoria hasta que no caiga la bandera de cuadros. Ahí están también las batallas en la GTLM. Nick Tandy con el Porsche a la cabeza de la GTLM, con Antonio García en el Corvette sobreviviente en la segunda posición a 777 milésimas y tratando de alcanzarlo, mientras Oliver Jarvis reduce la diferencia con su compañero de equipo a menos de medio segundo. Se está poniendo esta cosa interesante al final entre los dos pilotos del equipo Mazda, muy cerca por supuesto del final de la competencia. Lo más importante de todo era no dramas, 0 dramas, porque estaba en juego la victoria. Ahí se encuentran al Ford GT de Chip Ganassi
Finalmente, con toda tranquilidad, Oliver Jarvis, un piloto talentoso, experimentado, no había necesidad de arriesgar absolutamente nada tan cerca del final de la competencia. Ahí nuevamente, y vamos a ver. Estamos esperando el momento en que esto, que es por tiempo, pudiera, con el cronómetro en cuenta regresiva, estamos esperando el momento en que ondeara la bandera blanca, que sería claro indicativo que en una vuelta más ondearía la de cuadros, y allí estaba, se la mostraban al líder de la competencia, Harry Tignell, que con Oliver Jarvis llevaban los dos Mazda ya en la última vuelta de las 6 horas. En la primera y la segunda posición, Jarvis, empujando apenas a 251 milésimas, cruzó la línea de meta y ya estaba lanzando un franco ataque sobre su compañero de equipo. Pero por supuesto, tenía que ser cuidadoso. John Doonan, el jefe del equipo, pues seguramente esperando que no suceda nada, porque seguramente le daría un infarto después de haber hecho este gran trabajo todo el equipo y estar en posibilidades, tras esperar tanto la victoria, tras las de rompecorazones y las que acababan en lágrimas. Están a punto de ganar Mazda después de tantos años una competencia en el campeonato IMSA WeatherTech. Ahí están encontrándose con pilotos un poquito retrasados. Antonio García no cedía. Ahí está la batalla. Están llegando precisamente los Mazda, alcanzando la batalla por el primer lugar de la categoría GTLM entre Nick Tandy en el Porsche y Antonio García en el Corvette. Y ahí está, viene la última curva y gana finalmente Mazda, una victoria extraordinaria que les debe saber a gloria. Ahí está el gran trabajo del director deportivo John Doonan. Harry Tignell, Jonathan Bomarito y Oliver Pla se llevan la victoria con el Mazda RT24 número 55, y Oliver Jarvis, Tristan Núñez y Timo Bernhard con el Mazda número 77 quedan en segundo lugar. Y ahí tenemos también el otro final de la GT Daytona. Finalmente Farnbacher puede sacarle la victoria a Bill Overlane por apenas un poco más de medio segundo, y ahí está la batalla de la GTLM entre Nick Tandy y Antonio García, que venía con todo sobre Nick Tandy y su Porsche. Y por supuesto, bueno, terminó todo para los de la categoría de los prototipos. Sin embargo, ya sucedió en Mid-Ohio. Todavía se están corriendo y se está peleando las posiciones para otras categorías. Como en este caso tenemos la situación ahí frente a nosotros que se estaba dando en el cierre de la competencia, con el español Antonio García sobre Nick Tandy y su Porsche 911 empujando con todo para tratar de que cometiera el error. Sin embargo, pues no le alcanzó. Y ahí está la victoria para Porsche con Nick Tandy sobre Antonio García. Segunda victoria para Porsche en este 2019. Excelente victoria. Porsche le gana a Corvette. Cuarta victoria consecutiva. Nick Tandy y Patrick Pilet, los dos pilotos de este auto. Tandy contuvo el ataque fuertísimo de Antonio García, porque la diferencia entre ambos fue 450 milésimas cuando ondeó la bandera de cuadros. Excelente, una carrera de 6 horas como si fuera el final de una carrera sprint. Vamos a la pausa y volvemos con la parte final.
Estamos de regreso, nada se parece a ganar. Extraordinario día, principalmente para el equipo Mazda. Después de tanto tiempo se llevan la victoria y se la lleva el equipo Jost con el 1-2 y el director deportivo John Doonan encantado. Y aquí pandemonio. Ahí está el hombre que llevó el auto a la victoria, Harry Ticknell. Finalmente la primera victoria para Mazda. Un gran esfuerzo. Todo mundo ha trabajado muy fuerte y sobre todo esta se la dedicamos a quienes tanto trabajan, los aficionados en la fábrica. Aquí trabajamos exactamente todos juntos como equipo y esto fue perfectamente ejecutado por el equipo y desde luego, bueno, son todos los chicos y las chicas los que nos dan un auto con el que podamos ganar. Algunas veces nos despertábamos después de las carreras que no pudimos ganar, que era como despertar de una pesadilla. Y ahora, bueno, pues seguramente como si fuera un sueño. Ahí está John Doonan, el director deportivo. Dice, bueno, esto nos los mandaron de Japón y significa una victoria asegurada. Y bueno, vean ustedes lo que sucedió. Ha sido un gran trabajo durante mucho tiempo, nunca dejamos de esforzarnos. Estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos ha dado IMSA en los autos GT, en los prototipos. Todos los que están trabajando para Mazda, para todos nosotros es un gran día. Y sobre todo, bueno, el 1-2. Bueno, y ahí está. Chocolate. Bueno, finalmente es una situación de tradición. Tiene que ver con su papá y ahí está bañándose de chocolate. Finalmente lograron la meta, que era lo más importante. Una gran historia, lo mismo en GTLM. Con el Porsche que tuvo problemas en la parrilla que pudieron resolver ahí. Patrick Pilet. Había muchas dudas, pero no dentro del equipo. Dice, bueno, casi perdimos el auto ahí antes de la arrancada. Sin embargo, bueno, caray, después de tanto trabajo durante la semana de preparación, tenía que hacerse el esfuerzo de equipo y se logró. Muy apretado al final. Antonio García te venías descansando. Dice, ¿por qué no podemos tener una victoria fácil uno de estos días? Dice, pero Antonio García es uno de esos pilotos que no te deja ni respirar. Hicimos, bueno, hacíamos turnos de 1 hora 20 minutos y todo el tiempo trabajando. Pero finalmente el esfuerzo pagó. Bien por ellos y bien por el equipo. Y ahí está. Los 3 primeros lugares de la categoría principal: Ticknell, Bomarito, Pla, Jarvis, Núñez, Bernhardt, Montoya, Cameron cerró la carrera, Van der Sande, Jordan Taylor, ahí tienen Castro Neves y Ricky Taylor en la quinta posición en el segundo auto de Acura. Y también habrá que ver un poco más a las otras categorías, por ejemplo, la GTLM y también, por supuesto, cómo queda el campeonato de duración y el campeonato general, el WeatherTech. Dice, bueno, es extraordinario, dice Justin Mark, darle la victoria a Michael Shank con este
con este Acura. Los muchachos hicieron un gran trabajo. Dice, bueno, dice Trent Hitman, que fue el hombre que llevó el auto a recibir la bandera de cuadros. Dice, bueno, por ahí nos dio este cuate un sustito, pero al final, bueno, ya se nos estaban acabando las llantas traseras, dice, y el equipo me pidió, dice Mario Farnbacher, que tuviéramos mucho cuidado con ellas, pero pues cuesta mucho trabajo ser lo suficientemente consistente para poder responder al equipo, para no dañar los neumáticos y poder llevar el auto a la línea de meta. Súper contento porque además el equipo extiende su ventaja en el campeonato. Y aquí está un gran esfuerzo. Esta es la categoría LMP2 con Gabriel Aubry del equipo Mathiasen Motorsports, que se lleva en la primera posición. Dice, bueno, pues, finalmente es una gran sensación poder ganar aquí las 6 horas. Ahí está el resultado de la LMP2, categoría que ojalá pudiera ser un poco más nutrida. Ahí está el campeonato, apenas un punto de diferencia entre Montoya Cameron y Derani Nasser. A 5 puntos Castroneves y Ricky Taylor con el otro Acura. Y ahí está el resto de las posiciones. Faltan 6 carreras en este campeonato. Ahora se van al circuito de Mosport en Canadá. O sea que todavía pueden pasar muchas cosas. Ahí está la LMP2 con Mason Castles. Y también un punto de diferencia con Matt McMurray en cuestión de pilotos. Tandy Pilet en el Porsche. La diferencia, vean ustedes, qué cercana está. Un punto allí entre los 3 primeros que están peleando el campeonato. Están muy cerca. Aquí sí ya la diferencia es un poco mayor. Y bueno, pero la carrera extraordinaria, los incidentes desde el principio, las banderas amarillas, pero finalmente un gran esfuerzo que paga. El esfuerzo que ha hecho el equipo Mazda para llevarse la victoria, y cuando llegó en forma de un 1-2. Así que bueno, esperamos Mosport, regresan al horario normal y les invitamos a que estén pendientes de la siguiente. Gracias por hoy. We would like to thank all of our loyal fans for your continued support, and we hope you enjoyed today's broadcast.